El país que se hizo a tiros de Gonzalo España nos conecta la dialéctica que llama Jaslegov pasado-presente. Y por eso, a partir de este libro, quiero que pensemos biografías y autobiografías de los hombres más poderosos de Colombia, que ustedes las tienen ahí a la mano, que son el texto autobiográfico de Petro, el biográfico sobre Uribe, y también les recomiendo que contrasten eso con la autobiografía de Uribe, que más adelante también la vamos a analizar. Pero estos dos libros que ustedes ven acá, de Alberto Velázquez Martínez, Colombia entre el sismo y el cisma, y el otro que se llama Historia de Colombia y sus oligarquías, de Antonio Caballero, son dos libros que nos permiten ampliar la mirada del pensamiento histórico de Colombia. ¿Por qué es importante comparar estas fuentes desde estas tesis? Porque así es como realmente hacemos un ejercicio crítico de la memoria histórica y comprensiva. De este libro de Alberto Velázquez Martínez quiero sacar dos tesis. La primera, ¿qué es el sismo en la historia política de Colombia? Es una metáfora de lo que es un movimiento telúrico, porque Colombia ha sido un país de mucho movimiento. Las guerras civiles fueron sismos. ¿Por qué las guerras civiles fueron sismos? Porque nos llevaron de gobiernos muy conservadores a muy liberales, o de muy liberales a muy federales y a muy conservadores, y después otra vez a gobiernos liberales, luego el Frente Nacional. Entonces, el sismo en este libro lo interpreto como ese movimiento normal que tiene la historia y que también ayuda a que se involucren diferentes actores. Pero también está el cisma, que es la segunda tesis del libro. Y acá sí me quiero detener un poco más en esta segunda tesis, porque ¿qué significa el cisma? Este concepto ya no viene de los terremotos, ya no viene de la meteorología ni nada por el estilo. Esto ya viene del fanatismo religioso medieval. Ustedes saben que el concepto de cisma se utiliza mucho para hablar de las divisiones de una iglesia. Entonces, por ejemplo, la reforma protestante de Martín Lutero fue un cisma. Y la historia de Colombia también es un cisma, porque es una división entre contrarios. Si ustedes quieren resumir nuestra historia en una sola frase o en un solo párrafo, lo pueden hacer de la siguiente manera. La historia de Colombia ha sido un sismo y un cisma entre santanderistas y bolivarianos, gólgotas y draconianos, conservadores y liberales, sean conservadores históricos o conservadores nacionalistas, o liberales moderados o liberales radicales, y entre guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales y gobiernos de turno. Eso ha sido el cisma, porque cisma significa separación. Desde la fundación de la República, a partir de la batalla de Boyacá, estamos divididos. Por eso me da un poco de risa y a la vez de indignación cuando me dicen no polarice, cuando precisamente lo que estamos haciendo desde la memoria histórica en este curso de pensar la historia es intentar ir más allá de la polarización, porque criticar la polarización también es una forma de polarización. Es decir,
Lo malo no es la polarización. Lo malo es simplemente quedarse en la nada, en el importaculismo, porque en tiempos de dictadura el indiferente o el aparentemente neutral está a favor del dictador. Entonces ese cuentico de ahí no polaricen, eso es polarizar también, y polarizar no es tan malo. Lo malo es cuando esa polarización nos lleva a guerras civiles, a construir la nación a tiros, con guerras civiles, con genocidios, con masacres y con enemigo interno. Por eso quiero compartirles un párrafo de este libro para que ustedes vean cómo se da el tema de la radicalización del cismo. Dice en la parte final de este libro el señor Alberto Velázquez Martínez: hoy en Colombia la propiedad industrial manejada por las sociedades anónimas está en pocas manos. Menos del 3% de los accionistas poseen el 93% de las acciones, y concentrado ese poder sin ningún asomo de ética, afloran las maniobras en las asambleas para conseguir desplazar a los pequeños accionistas y completar así la faena de la concentración accionaria. Sin un Estado real de derecho que vigile los intereses de los asociados, prosperarán los oligopolios y los monopolios que destruyen la misma economía de mercado y el modelo de empresa privada que se fundamenta en la libertad económica y en la sana competencia. La radicalización del alma nacional, estimulada por la intolerancia ante la concepción de los caminos que pueden llevar a la paz, descarta los términos medios, las soluciones eclécticas. Y eso sucede no solo con las tesis políticas, sino con las económicas, en donde hay quienes sueñan con intransigencia en el capitalismo salvaje y quienes propician el socialismo, pero construido sobre un Estado débil como el nuestro. Pocos meditan sobre la posibilidad de alcanzar una economía de mercado, que no una sociedad de mercado, que operando con la fuerza de la oferta y la demanda, sin exclusividad, le confiera al Estado, como institución reguladora y vigilante, una activa y honrada labor en beneficio de los sectores desprotegidos de la comunidad. En estos dos párrafos, el señor Alberto Velázquez Martínez nos habla de dos temas muy importantes para entender el conflicto armado colombiano y nuestra historia, que es el tema de la vieja competencia entre el capitalismo salvaje y el llamado socialismo. Dos sistemas económicos que han fracasado. Y no nos digamos mentiras, hay tantos países socialistas pobres como países capitalistas pobres. Es decir, África empobrecida por el imperialismo y el capitalismo, Haití empobrecido por el capitalismo, y países como Nicaragua empobrecidos primero por el capitalismo y luego por el socialismo. Y tanto el capitalismo como el socialismo han tenido imperialismo. Entonces me parece muy interesante la reflexión que comparte en este libro Colombia entre el sismo y el cisma, Alberto Velázquez Martínez, porque esa falsa disyunción entre capitalismo y socialismo, entre izquierda y derecha, esa falsa disyunción solo ha traído sangre, guerras civiles, genocidios, masacres,
y terrorismo tanto legal como ilegal. Por eso, en ese proceso de construcción del Estado-Nación, hay que pensar cuáles han sido los verdaderos oligopolios y monopolios, no solamente en lo económico, sino en lo político y en lo cultural. Y por eso, acá quiero conectar con este libro para que analicemos algunas de sus tesis antes de irnos al descanso. Antonio Caballero es periodista, pero estudió como pocos la historia de Colombia. El señor Gonzalo España es economista de la Universidad de Antioquia, pero también estudió como pocos nuestra historia y el conflicto armado colombiano. Entonces, miren, quienes cuentan la historia no necesariamente son los historiadores de academia. La historia también la cuentan otros profesionales que empíricamente y sin títulos académicos en el área lo hacen muy bien, porque para uno estudiar historia no necesita tener un papel que diga historiador, no necesariamente, porque la historia, por fortuna, se puede aprender de manera autodidacta. No pasa como con otras carreras, otros oficios que sí necesitan un maestro, una academia. La historia se puede aprender empíricamente. Para aprender historia críticamente solamente es pertinente tener unas habilidades cognitivas, unas habilidades de pensamiento crítico, nada más. Entonces, este libro tiene una macrotesis bastante interesante. ¿Cuál es la macrotesis? Que Colombia ha sido gobernada por unos clanes, por unas oligarquías, desde la época de Simón Bolívar y Santander hasta nuestros días. En este momento, el país tiene 54 clanes, y esos clanes tienen cargos públicos, tienen cargos en la fiscalía, no imputación precisamente, pero tienen injerencia en la fiscalía, en la procuraduría, en el Congreso y lamentablemente en algunos sectores de la presidencia, como el clan Liscano. Entonces, la tesis que sostiene acá el periodista Antonio Caballero es totalmente cierta. O sea, lamentablemente nuestro país es un cúmulo de clanes, de mafias y de oligarquías. ¿Qué significa en la teoría política la oligarquía? Ustedes saben que hay tres formas básicas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia. La monarquía es el gobierno de uno, que usualmente era el rey, sobre el resto, que eso era lo que había más que todo antes de la Revolución Francesa. La aristocracia es la forma de gobernar de una minoría sobre la mayoría. Y la democracia es supuestamente la forma como la mayoría gobierna a la minoría. Entonces, según la democracia representativa que tenemos, Gustavo Petro es el presidente porque la mayoría de los que podemos votar, votamos por él. Por eso Petro es el jefe de Estado y no solamente el presidente o el jefe de las Fuerzas Armadas y de Policía. O sea, Petro no se subió allá porque fue guerrillero, o que porque combatió el uribismo, o porque denunció la Operación Orión, los falsos positivos, la parapolítica, el carrusel de la contratación y la farpolítica. O sea, Petro está allá porque la mayoría de los que podemos votar, votamos por él. Y en esa medida se sostiene supuestamente la democracia.
Pero la democracia tiene muchas fisuras y cada forma de gobierno tiene una forma de degeneramiento. Entonces, cuando una monarquía gobierna muy mal, se llama tiranía. Cuando una aristocracia gobierna muy mal, se llama oligarquía. Y cuando una democracia gobierna muy mal, se llama demagogia. Porque es una democracia falsa y llena de mentiras que engañan al pueblo con tonterías, con noticias falsas. Y Antonio Caballero la tiene clara. La historia de Colombia está atravesada por oligarquías. Y lamentablemente, la democracia representativa se presta para la aristocracia. Y cuando hay corrupción, se presta para la oligarquía. O sea que esta historia que cuenta aquí Antonio Caballero es un botón de cómo nuestra historia es también un juego de nuevos poderes oligárquicos. ¿A ustedes les parece normal que un tipo que no trabaja todos los días y que discute leyes como cualquier abogado y que muchas veces las discute sin ser abogado, siendo más bien leguleyo, que un tipo se gane 40 millones mensuales, aparte de todos los beneficios que tiene? Es absurdo. Y eso no lo puede tumbar ni Petro ni Francia Márquez. Y por ahora, el único que podría llegar a tumbar eso es el pueblo. Pero para el pueblo tumbar eso, tiene que hacer una reforma constitucional, por ejemplo, a través de un mecanismo de participación popular. El pueblo podría tumbar eso desde una reforma constitucional o desde una constituyente también, que es diferente una reforma constitucional a una constituyente. Pero el pueblo no está educado ni unido todavía para eso. Ya montó un gobierno de un tipo que fue guerrillero, de un tipo que fue denunciante, de un tipo que por lo menos tiene ese contacto con las comunidades indígenas, afrodescendientes, que por lo menos gobernó una semana en La Guajira y que está haciendo una reforma agraria que tiene cosas buenas. Pero todavía seguimos teniendo las estructuras del régimen oligárquico, como diría Antonio Caballero. Todavía el Congreso sigue ganando mucho dinero. Entonces, un congresista gana 40 veces más que un obrero. ¿Por qué? Si muchas veces el congresista ni siquiera tiene estudios universitarios. Miren la vergüenza. Un bachiller fue presidente del Congreso. O sea, un tipo que ni siquiera es profesional, como este señor que fue presidente del Congreso cuando Duque era presidente, Macías, el bachiller Macías, ¿se acuerdan? O sea, ¿cómo es posible que un tipo que ni siquiera es profesional gane 40 millones y que aparte de todo sea el presidente del Congreso? O sea, ¿cómo es posible eso? Pues el presidente del Senado. ¿Cómo es posible eso? En un país en donde las leyes fueron hechas por la oligarquía. ¿Y qué se necesita? Que el pueblo empiece a tumbar esas leyes que la oligarquía ha impuesto históricamente. Pero lamentablemente, algunas personas no están en este momento a la altura del cambio que el país merece. Y acá quiero hablar de una señora que yo antes admiraba y que en este momento no le creo, que infortunadamente tiene mis dos mismos apellidos y que podría decir que es mi hermana, Isabel Zuleta López. Esta señora fue una líder ambiental y social muy importante. Digo fue, porque ya no lo es. Esta señora fue muy importante para denunciar la mafia y el escándalo en Hidroituango.
O sea, esta señora, antes de llegar al poder legislativo, hizo cosas muy buenas, pero empezó a cometer cagadas. Bueno, lo de quemar a Fajardo fue lo de menos, que se vio en las chuzadas que le hizo Iván Duque a Petro y que Vicky Dávila lo llamó los Petrovideos. Eso fue lo de menos. Lo vergonzoso es que esta señora, que tiene mis dos mismos apellidos y que puede decir que es mi hermana, por fortuna no es mi hermana, Isabel Zuleta López, dice que ella no se quiere rebajar su sueldito como congresista. Cuando era oposición al gobierno de Iván Duque, ella era las que decía que esos vagos en el Congreso no hacían nada y ganaban mucho. Y ahora que ya está montada en la oligarquía del Congreso, ya dice, yo no voy a permitir que me rebajen el sueldito. Esos 40 millones son muy poquitos, yo me los merezco. Es que si un futbolista se los gana o gana más, ¿yo por qué no me los puedo ganar? O sea, esa falacia de falsa analogía, como decimos en argumentación. O sea, ¿cómo se va a comparar con un futbolista? Por favor, si el futbolista es rico por la empresa privada. Y no puedes meter en el mismo costal a la empresa privada que con la empresa del Estado. Entonces, esa señora, totalmente decepcionante. Otra que tampoco estuvo a la altura del cambio que promete el pacto histórico y que lamentablemente esto perjudica también el gobierno de Petro. Susana Boreal, una muchacha muy buena para la música, una maestra muy buena para liderar procesos con juventudes en el paro, en el estallido social del 2021, pero se subió al Congreso por lista cerrada y la pobre muchacha en aspectos jurídicos y políticos no sabe dónde está parada, y por eso los uribistas le hacen bullying, y hasta metió a trabajar a alguien con ella que aparentemente tenía una relación sentimental con ella. O sea, metió en su UTL a alguien que la sociedad veía como su amante, porque ella dice que no le gusta el título de novio, pero era alguien como su amante. En todo caso, digamos que era su amigo. Entonces terminó gobernando con nepotismo. Y que defienda el consumo de marihuana o la legalización del cannabis, pues normal, eso hace parte del debate, yo no la juzgo por eso. Pero una muchacha que no sabe dónde está parada, la meten en el pacto histórico, en lista cerrada, y dejan por fuera a alguien que sí sabe de política, de historia y de leyes, como Aquí Noticias, que ha sido un influencer, pues que también fue importante en los paros, en las marchas. Y meten a otro como Alex Flores, más conocido como el borracho que insulta a policías. O sea, un congresista no está para insultar a todos los policías. O sea, que algunos policías han sido corruptos y han cometido falsos positivos, sí. Pero un congresista no está para embriagarse, meterse en burdeles y después ir a insultar a los policías y decir que todos los policías son asesinos, no. Entonces miren, solo estoy hablando de 3 casos. De Susana Boreal, de Isabel Zuleta López y de Alex Flores. 3 representantes de la oligarquía que infortunadamente se metieron al pacto histórico y que están empañando las cositas buenas que ha hecho Petro. Entonces, o sea, Petro hace una cosita buena y llegan estos y la cagan y tapan esa cosita buena de Petro con esa cagada. Y por eso mucha gente ya no le está creyendo a Petro, porque hay gente que no está a la altura del cambio que promete Petro. Entonces, Petro hizo 7 cosas buenas en La Guajira. La borrachera de Alex Flores tapó esas 7 cosas buenas. Petro hizo 7 cosas buenas por la paz total en España, en Portugal, en Alemania. El lapsus de Susana Boreal y el nepotismo opaca esa cosa buena que hizo Petro. Que Petro hizo una cosa buena con la reforma agraria. El borracho de Benedetti, porque otro borracho como Alex Flores, el borracho de Benedetti insulta a Laura Sarabia y demuestra que le tiene envidia e inventa cosas que no tiene cómo comprobar. Y entonces el borracho de Benedetti, que viene del uribismo y del santismo, como Liscano, como Roy Barreras, empaña 7 cositas buenas que hizo Petro por la selva amazónica. Entonces, o sea, cualquier cosita buena que haga Petro, la gente que lo está rodeando se lo está dañando. Hasta su esposa, Verónica Alcocer, metiéndose en cosas que no le competen. O sea, yo sé que estamos en una sociedad que ya pretende no ser machista, pero
votamos fue por Gustavo Petro y por Francia Márquez, o sea, no votamos por Verónica Alcocer. O sea que la señora Verónica Alcocer nada tiene que hacer ni en el Congreso, ni diciéndole a Petro a quién tiene que nombrar en el ICBF. O sea, eso no es tarea de una primera dama. Está bien que es un gobierno progresista y que Francia Márquez es la que más representa esa parte progresista del gobierno, pero eso no quiere decir que haya que dejar meter a Verónica Alcocer a cogobernar con Petro en una especie de nepotismo. Por eso les digo que el gobierno de Petro ha sido muy bueno, pero ha tenido unos lunares que el uribismo, la revista Semana y compañía han aprovechado para sacarle Potosí y van a ganar gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos y curules para ediles gracias a los errores, no tanto de Petro, pero sí de la gente que rodea a Petro. Y dos ejemplos más. ¿Cómo es posible que Petro ponga como embajador en Paraguay a un congresista, a uno que fue congresista conservador, que decía que el sueldo que él ganaba como congresista no le alcanzaba ni para tanquear los 2 carritos que tenía? O sea, ese tipo no merecía nada. ¿Cómo es posible que Petro ponga a Mauricio Liscano, del clan del eje cafetero de los Liscano, que fue uribista, que fue santista, que se coló en mayo del año pasado al pacto histórico? Un colado lo pone en el DAPRE para que despilfarre dinero con las plumas de ganso y con los televisores, y en vez de echarlo, lo premia nombrándolo ministro